pánico. Ella respondía el teléfono por mí y siempre todas las personas que viven en el open house, a mí me da pánico hablar con alguien en inglés. Poder generar, para poder tener clientes, generar inglés, tú tienes que también invertir en el tiempo que tienes que dedicarle en marketing, en gasolina, algo así. Un ranch con basement, con piscina. Esa piscina no la habían abierta como en 10 años. Yo no sé ni qué es lo que había adentro, pero bueno, piscina tenía una oferta, el banco no la aceptó. Una segunda oferta, una señora cantante de ópera, comiguísimo, porque la mujer se emocionó y tiene sus cantos y todo en la casa. Bienvenidos. Hoy tengo una invitada muy especial. Ella es una chica bien jovencita que es agente de bienes raíces. Yo de ella he aprendido mucho. Ella fue alguien muy importante cuando yo empecé porque ella me ayudó muchísimo. Yo no sabía nada de muchas cosas y a la que yo le llamaba era a ella. Hola Tania, ¿cómo estás? Hola, Sandrita. Qué bueno verte otra vez. Después de tanto tiempo que no hacíamos un videito juntas. Estoy súper Ya feliz. sé, ya sé, hasta que se nos hizo Manuelita, diría la Lucerito. Tania, hoy quiero que me platiques todos tus trucos, todas tus experiencias. ¿Tú de dónde eres, Tania? Por si Yo, alguien no se ha dado cuenta por el acento. yo soy originalmente de Cuba. Voy a hacer un esfuerzo grandísimo para hablar despacio. Tú sabes cómo he pasado por esto. Yo vine para Estados Unidos en el 2016. Ya van a ser 9 años. Bueno, Y viví, y cómo era la vida en el 2016 en Cuba? bueno, mucho mejor que ahora. Ahora es terrible. En aquel tiempo, estaba un poco más tranquilo, había un poquito más de libertad para la gente hacer negocios y emprender y eso, ya todo está, bueno, en fin, la cosa en Cuba está súper, súper difícil, súper triste. Entonces, yo como la mayoría como yo creo que la mayoría de los cubanos, nos fuimos forzados a emigrar. Entonces, Ujú. para lograr un futuro mejor para nosotros, para la familia. Y nada, aquí estamos luchando, trabajando fuerte. ¿Y cómo fue ese día que dijiste me voy? Bueno, yo estaba en México primero con mi mamá, en Monterrey. Estuve con un poco de tiempo y yo no sabía si quedarme en Monterrey o venir para acá, para Estados Unidos, porque mucha familia mía está aquí en Monterrey, realmente en México yo no tengo a nadie. No. Entonces decidí venir para acá con mi familia que vive en Miami, ahora en Miami, en Broward County. Y después de un poco tiempo viviendo con mi familia, pues entonces me vine para Long Island desde el 2017. Pero, a ver, si to- es- pero ¿cómo? ¿Cómo dijiste, ay, me voy para Long Island? ¿Habías oído hablar de Long Island? Honestamente no. Yo vine porque mi carrera principal o sea, desde Cuba es en la industria farmacéutica. Yo trabajo en la parte de control de calidad y me ofrecieron un trabajo, un amigo de mi familia me ofreció un trabajo en Long Island, en una compañía farmacéutica. Tú sabes, como todo el mundo, tú agarras el trabajo que primero te ofrece, no trabajas en lo que sea cuando Claro, no empiezas. Creo que la mayoría hemos sí. pasado por ahí. Yo trabajaba en un coffee shop cerca de casa de mi familia, en Pembroke Pines, en Florida, y entonces él me ofreció un trabajo que me pareció una muy buena oportunidad porque era entrar en lo que era mi carrera original y en la industria farmacéutica, que tú sabes que aquí tiene un campo muy, muy amplio, y así fue como me fui para Long Island, sin Y saber bueno, absolutamente nada ni conocer a nadie que no fuera esa amistad de mi familia. una amistad, qué Una aventada, amistad. ¿no? Oye, y bueno, y dime una cosa, y hablabas inglés, Tania. Yo había estudiado un poquito de inglés en Cuba desde que era niña, pero de hablarlo no, porque realmente tú lo estudias un poquito. Yo tenía profesores ¿cómo se dice? Independientes cuando fuera de la escuela, cuando yo estaba en la primaria y en la secundaria. Y más o menos yo trataba siempre de leer un poco en inglés, de siempre escuchar música en inglés, las películas en inglés, como para tener, tú sabes, esa noción del idioma, pero honestamente de hablarlo nunca lo hablaba. Lo que pasa es que ese acercamiento al idioma cuando vine para acá se me hizo más fácil aprender más rápido. Y lo otro es que a mí no me da absolutamente ninguna pena hablar disparates con tal de hablarlo, y al principio me daba mucha pena, pero me di cuenta que yo entendía bastante bien lo que cuando hablaba con las personas, podía leer todo. La dificultad era, que me imagino que es lo que le pasa a muchas personas, era poder hablar. Pero Pero fíjate qué importante es lo que tú estás diciendo, que no te importaba decir disparates, porque a veces
eh, pues así como que nos da cosita, ¿no? Nos da cosa estar hablando y por eso a veces mucha gente dice, es que no hablo nada, pero la verdad es que sí hablan más de lo que se imaginan. Exacto, ese es el asunto, es no tener miedo. Y uno aprende que, sobre todo las personas que son nativas de aquí, de Estados Unidos, y que su idioma principal es el inglés, uno hace mucho esfuerzo por entenderte. Y yo, Ujú. experiencia me ha dicho que también aprecia mucho el hecho de que tú intentes hablar el idioma. Entonces, al final, lo más importante es tratar de aprender lo más que puedas y que no les dé como ningún miedo a uno expresarse, hablar, no importa que digas algo mal, no importa que hables lo mismo que en plural, que singular, que en quick and cheat, no importa. No importa, la gente te entiende, intenta entenderte mientras tú hagas un esfuerzo. Y yo, como tú, tengo un acento súper marcado que nunca se me va a quitar porque yo empecé a hablar inglés a los 27, 28 años. Entonces Claro. es muy difícil que uno hable fluido como un nativo, pero por lo menos uno hace el esfuerzo y a medida que vas hablando más y más, sobre todo en ambientes más profesionales, te vas volviendo mejor a la hora de hablar, vas entendiendo un poquito más De como vocabulario, ¿no? vocabulario técnico, profesional, sobre todo, dependiendo del trabajo que tengas. Lo importante es intentarlo. Bueno, y de las cosas que has dicho alguna vez en inglés, ¿qué te acuerdas que hayas dicho tú? Que haya sido un total disparate. Honestamente, no te puedo decir ahora mismo un ejemplo específico, pero imagino que hay un montón por ahí. Lo que sí me acuerdo, yo pienso que parte de cuando uno intenta hablar en otro idioma que no es el original de uno, y tratas de pensar en ese idioma, llega un momento que tu cerebro hace cortocircuito y ni hablas bien inglés, ni hablas bien español. Lo que me pasó una vez en una compañía en la que trabajaba antes, yo estaba intentando hablar con una muchacha, ella es americana, le estaba haciendo una historia, ni me acuerdo de qué era, y ella me preguntaba que le repitiera, y yo pensaba que es que ella no me estaba entendiendo. Yo le estaba hablando en español, y yo no me daba cuenta que en mi tiempo yo estaba hablando en inglés, hasta que ella me dijo, me estás hablando en español. Y yo no sé mi cerebro en qué estaba, ya uno entra como que en ese estado que ya no sabes ni qué piensas, ni qué estás hablando, ni qué estás diciendo. Eso me pasó. Sí. Pero bueno, al final no se ríe de esas cosas, pero sí, en mi mente yo le estaba hablando ahí en inglés y le estaba hablando realmente en español. Y te estaba quedando re bien el inglés que hasta tú te entendías. Bueno, y de ahí, ¿cuánto tiempo pasa o cómo es de que se te ocurre a ti decir, bueno, ahora yo, aparte de trabajar en la industria farmacéutica, ahora quiero ser agente? ¿De dónde te salió la idea? Eso vino por influencia realmente de mi familia aquí en Miami. Dos de mis primos de aquí, o sea, de Florida, ellos han sido agentes de bienes raíces por años. Uno de mis primos con el que yo Ah, ok. vivía en Virginia de Cuba, tiene propiedades de inversión, de renta. Antes de la caída del mercado de 2008 tenía no sé cuántas miles de propiedades que después tuvo que vender, esas cosas, pero bueno, él Exacto. tiene mucha experiencia y otro de mis primos también. Entonces, ellos me insistieron en que sacara mi licencia de real estate en Florida, porque como yo estaba, como te dije, trabajando inicialmente en un coffee shop, no sabía cómo volver en encauzarme en mi carrera y eso, pues ellos me sugirieron eso. Y yo saqué mi licencia originalmente en la Florida, pero poquito tiempo después, a los 2, 3 meses, me mudé para New York. Y después de que más o menos me establecí un poquito en Long Island, creo que por un año más o menos, un año y pico, y reuní un poquito de dinero y eso, pues entonces saqué mi licencia en Nueva York también. Y realmente Ok. en Florida no hice mucho. Yo empecé a trabajar como tal en la industria en New York, pero fue eso, influencia de mi familia y al final me gustó. Me gustó mucho no solo por el hecho de que es un dinero adicional y esas cosas, sino porque para mí, cuando yo llegué a Long Island, que yo no conocía a nadie, yo me fui con una de mis primas que nos fuimos juntas para allá y yo solamente la conocía a ella y a este amigo de mi familia que te dije que me ofreció el trabajo. Y la posibilidad de sacar la licencia y empezar a trabajar me ayudó a conocer gente sobre todo. Entonces, yo empecé en una compañía y esas personas de mi primera oficina fueron básicamente las primeras personas que yo conocí en Long Island. Y yo además, eso también me ayudó a como a interactuar con más gente, conocer un poquito más como la cultura de New York y de Long Island en particular y además a conocer todo Long Island.
porque como tú sabes, uno maneja donde hay que ver casas, donde hay que buscar casas, uno va donde quiere. Entonces yo así fui aprendiendo diferentes áreas de Long Island. Y te digo que yo conozco ciudades y sitios que gente que vive en Long Sí, Island, todo yo lo hace sé. muy bien. Yo por Entonces, luego te hablo, oye Tania, ¿y este lugar? Ah, no, sí, bla, bla, bla. exactamente. Ahorita ya conozco yo, igual que tú, muchas áreas, pero al principio, oye Tania, ¿y este lugar? Ah, no, sí, ella me decía. Pues eso me ayuda mucho. O sea, yo utilicé el empezar a trabajar en real estate como una manera de integrarme, como en un Ujú. área que me nueva para mí. Pero a ver, vayámonos al principio. ¿Dónde encontraste información? ¿Cómo hiciste tú el curso? ¿Dónde lo hiciste tú? Yo, bueno, por si acaso hay que le interese aquí en Florida, yo tenía una referencia un poquito más, más directa de una escuela que se llama Gold Coast School en el sur de la Florida. Okay. Eso me la recomendaron a mi familia aquí porque ya es donde ellos toman todo su continuing education y todo eso. Y entonces yo fui a ir, yo tomé el curso y empecé a hacerlo online, pero yo no soy buena para estas cosas online, yo tengo que estar en una clase, si no, nunca termino ni nunca me concentro. So, yo lo hice, fueron 7 días a la semana, el último día fue el examen y Florida, a diferencia de New York, lo puedes hacer en español o en ese momento, a ver, tendría que doble chequear ahora, pero en ese momento se podía hacer en español o en casi cualquier otro idioma, mientras hubiese más de 15 personas tomando la clase o el examen, se podía hacer en cualquier idioma otro aparte del inglés. Y entonces cuando vine para Long Island, como Dijiste, lo hago en español también. no existe, hay que hacerlo en inglés. No, no, yo sé. Entonces, yo lo que me puse a hacer fue buscar online dónde podía tomar las clases y encontré una escuela que creo que se llama American Eagles o algo así, no te puedo decir, tendría que buscar en Japan. Sí, American, no sé qué de Ríos. Sí, X, sí, La podemos buscar después y la pones en los comentarios para que la gente le dan sí. como referencia. So, yo lo hice con ellos que igual te dan la posibilidad de hacerlo online o presencial, pero como te dije, yo no sé hacerlo presencial, so yo igual fui a la clase, que era ahí en Japan, 7 días de la Ujú. semana, similar estructura cuando la hice inicialmente en Florida, el último día fue el examen de la escuela, ahí mismo te decían si habías aprobado el examen o no, y te dan la orientación para saber cómo hacer la aplicación para la licencia del Estado y eso. Pero básicamente yo hice la búsqueda aquí en Long Island online para encontrar una escuela. Y como tampoco sabía Mm. mucho, pues me aseguré de que estaba certificada y todas esas cosas, porque uno tú sabes que te puedes encontrar scams y todas esas cosas en internet. Claro. Sí, es que yo siempre he dicho que tú eres muy aventada, porque mira, bien jovencita, sin familia, no cualquiera se avienta. Y luego irse ahí, y luego pues ya terminaste el curso, digo, como yo terminé el curso, hice el examen, y a mí nadie me dijo muchas cosas, Tania. Mira, yo cuando hice el mío, a mí la señora que nos había vendido la casa tenía 2 años diciéndome, ay, tú deberías hacer el curso, tú deberías hacer el curso, y bla, 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 y ay, sí, está loca yo. No le hacía caso hasta que un día dije, ay, pues sí, como Lupita D'Alessio, dije, hoy voy a cambiar, revisar mis maletas y voy a hacer mi curso de real estate. Bueno, eso lo vamos a platicar más adelante, pero yo tenía una idea totalmente equivocada. Yo dije, pues, ¿qué tan difícil puede ser? Pues vender una casa, pues hablan a la oficina y entonces a ti te mandan, ¿no? La oficina tiene sus clientes y entonces a ti te mandan y tú ya ayudas a un cliente y ya, tan, listo. Entonces yo como la única que conociera a ella, pues yo le hablé a ella. A mí no me dijeron que había que pagar los fees esos del MLS. No me dijeron que había que pagar nada de eso, ni fees del MLS, ni en la mafia del poder de los realtors, nada, Tania. A mí me dijo, vente para acá. Y yo firmé, y ya que había yo firmado, $500 de fees y a mí casi me da un infarto. A mí casi me da un infarto, pero esa fui yo, te digo, porque conocí a esa señora y pues lo más fácil fue ir con esa señora. Pero en el caso tuyo, ¿tú qué hiciste? Como te dije, fue eso, fue buscar online. Yo más o menos, yo sabía,
todos los pagos iniciales que implica todo eso, porque yo lo había hecho en Florida, que es diferente en todos los estados. O sea, en todos los estados, para la gente que tiene licencia en varios estados o intenta tener licencia en varios estados, todo funciona más o menos diferente, pero por lo menos tienes una idea general. Entonces tú sabes que Lo general es como que igual, ¿no? tú sabes que tú tienes que pagar la membresía de la Asociación Nacional de Realtors, que tienes que pagar para pertenecer al board local del área donde tú vives o de la oficina a la que te inscribas, y tienes que pagar entonces acceso al MLS. Más o menos todos los estados tienen los mismos requisitos, solo La algunos son, misma mafia del poder. exacto, algunos son más o menos caros. Nueva York es un poco más caro que Florida, por ejemplo, es más caro que Connecticut. No es tampoco el estado más caro. Hay estados, no sé si es Arizona, que uno de esos estados por el centro del país, que tienes que pagar como $3,000 o $4,000 en el año, una cosa de esa. De Ya veras. Ay, eso es demasiado abuso. sí, entonces tú tienes que saber eso, que como tú dices, si no te lo explican bien, tú no sabes eso, y es un choque fuerte. Para mí fue fuerte, Yo porque más, de repente yo estoy pensando que me van a contratar y que voy a empezar a vender casas de volada. Yo jamás imaginé que yo tenía que pagar $500 en ese momento. y no solo es eso, bueno, uno tiene que pagar la escuela también. Hay compañías grandes, no sé si fue tu caso con Keller Williams, pero hay compañías que te ofrecen pagar el fee de la escuela, pero incluso antes de pagar la membresía de MLS, tú tienes que pagar las clases de la escuela, tienes que inscribirte al examen del estado y pagar lo que realmente no es caro, pero tienes que pagarlo. No te puedo decir, yo probé a la primera, o sea, yo no sé si te dan algún otro chance si repruebas o si tienes que pagarlo cada vez que lo haces, pero sí, esos son todos esos fees adicionales y por supuesto, como ya dijimos, para inscribirte, para pertenecer a la Asociación Nacional de Realtor, para pertenecer al board tuyo local y para tener acceso a MLS tienes que pagar todo eso. Y eso sin contar que independientemente de eso, tú para poder tener clientes, generar ingresos, tienes que también invertir en el tiempo que tienes que dedicarle en marketing, en gasolina, en comprarte ropa adecuada. Entonces, es un montón de preparación que tienes que hacer realmente para poder armar tu negocio, porque aunque tú perteneces a una oficina, tú eres un negocio independiente, tú generas tu propio negocio. Hay oficinas que te dan la posibilidad de tener entrenamiento, de leads, de ir a seminarios, diferentes cosas, pero como quiera que sea, para tú poder crecer tu negocio tienes que hacerlo por ti misma. Y eso implica tiempo, dinero y un montón de cosas que tú tienes que invertir por adelantado antes de empezar a generar. Es que es bien choqueante. Pero a ver, en el caso tuyo, tú cuando andabas buscando el broker, ¿qué buscabas en un broker? Porque en mi caso, pues yo llegué y ya y me quedé, ¿no? Pero en el caso tuyo, que yo sé que tú eres muy investigadora, ¿qué fue lo que anduviste investigando? Bueno, yo entrevisté como con 5 o 6 oficinas aquí en Long Island. Y yo lo que estaba buscando era una oficina local. Yo he vivido desde que estoy en Long Island, en Bayshore. En ese tiempo vivía bien cerquita del downtown de Bayshore, en Park Avenue, cerca de la Main Street. Y yo quería una oficina que fuera local, ahí cerca del downtown de Bayshore. Pero yo me entrevisté con algunas oficinas en Brentwood, en Islip, en 2 o 3 en Bayshore. Y yo estaba buscando, uno, entrenamiento. Dos, cómo yo iba a poder generar negocio. Porque, como te digo, una persona como yo, que no conocía a nadie, yo tenía que buscar una manera de empezar a hacer negocio rápido. No sé qué tipo de apoyo te ofrecía la oficina para eso. Muchas veces siempre te dicen, cuando tú recibes training, seguro te lo dijeron a ti, tu primer network son tu familia y tus amistades. Y mi familia están regadas por ¿Pero todo el quién? mundo. Amiga en New York, así orgánicamente, no iba a generar absolutamente ningún tipo de negocio porque yo no conocía a nadie. Entonces, para mí era una oficina que me diera entrenamiento y que tuviera potencial de yo empezar a crecer mi negocio lo más pronto posible. Y también yo quería como un equipo, un ambiente de equipo, de familiaridad, porque algunas de las oficinas con las que yo entrevisté inicialmente te daban la idea de que había mucha competición interna, de que tú tenías que estar a la viva porque es un negocio que tú dejabas ir perder, un cliente que dejabas perder, alguien lo podía coger. Entonces, eso no me gustaba. Yo, si es verdad que cada uno tiene que trabajar independiente para poder hacer tu Ujú. negocio,
crecer, pero eso no quiere decir que no pueda haber trabajo en equipo. Entonces, eso Lo que fueron, hemos hablado toda la vida tú y yo, que una cosa no está peleada con la otra. O sea, no porque y tú, nosotros nunca hemos estado en el mismo broker ni con la misma compañía y sin embargo siempre estamos colaborando en muchísimas cosas. exactamente. Entonces, esa era otra cosa que yo estaba buscando. Y lo otro, por supuesto, también uno tiene que considerar es la comisión. Hay compañías, como por ejemplo el caso de Keller Williams, que son compañías ya más grandes, más estructuradas, te ofrecen un mayor porcentaje de la comisión para ti, pero también te cobran fees mensuales y tienen otro tipo de gastos. Yo más bien quería una compañía pequeña que yo no tuviera tanta presión y que no tuviera que yo recurrir en gastos mensuales, sino que me dieran esos son los recursos de la oficina, sin yo tener que gastarlo tanto más De de tu lo que bolsa. yo de por sí. Lo que pasa es que en un caso como ese, cuando tú entras en una compañía pequeña que te deja usar la oficina libremente y te da acceso a imprimir, a mandar esto, a los recursos que tengan ellos de marketing, lo que sea, pero tu porcentaje de comisión entonces es más bajo. Pero yo estaba dispuesta Claro, a ir. Al final yo dije, bueno, yo lo que quiero aquí es aprender, es crecer y ya después buscar la manera de que mi comisión como tal crezca. Entonces, esa fue mi... pero bueno, eso depende de cuál es tu prioridad y qué es lo que mm, más funcione para cada persona. Esa era mi lógica. Y lo otro es, como te dije, yo podía caminar de mi casa a la oficina. eso Eh, sí. Era súper cerquita. Ahora, ahora, ya una vez que empezaste con Meg, ¿verdad? En aquel entonces. Meg, pienso yo que fue muy buena para ti porque tú me has platicado muchas veces que ella literalmente te agarró de la mano y te llevó a muchas partes. Yo te digo que yo, para empezar, yo tuve la mejor experiencia posible. Yo los primeros meses no hice mucho negocio, tampoco tenía presión ni de la oficina ni mía misma para apurarme mucho. Y ella, literalmente, ella me llevaba, hasta los fines de semana a veces me llamaba, ¿qué estás haciendo? Ven conmigo que voy a ir a no sé dónde. Y me daba vuelta por todas las áreas cercanas a Bayshore, enseñándome, te digo, yo no conocía nada, desde las calles, cuáles son las arterias principales, cuáles son los pueblos alrededor, sobre todo en Bayshore, las diferentes áreas en que se divide Bayshore, porque cada mercado, cada área tiene características de mercados diferentes. Entonces dale para Brentwood, dale para Brightwater, sale para Islip. Así cada una de las áreas alrededor de Bayshore, ella me las fue enseñando, porque cada área, como tú sabes, tiene características diferentes, el mercado se mueve diferente, tanto los compradores como los dueños de casa que buscan vender tienen intereses diferentes. Sí, Entonces, eso, ella me enseñó, como te digo, desde las calles y hasta, por lo que hablamos al principio del tema del idioma, a mí me daba pánico contestar un teléfono. Pánico. Ella respondía el teléfono por mí y siempre por decía, ti. por mí, ella respondía el teléfono por mí. Si yo tenía que, si hacíamos un open house y después Mm. iba a hacerle seguimiento a las personas que vivían en un open house, a mí me da pánico hablar con alguien en inglés y tú estás disparate. Ella hablaba, aquí estamos Tania y Meg y esto y esto y esto, hasta que yo poco a poco fui ganando más confianza. Y agarrando el teléfono. Yo tenía sesión semanal con ella y con Christine, que es ahora la manager de la oficina. Y además, y lo otro es que justo por como Meg dirigía la compañía, como te dije, había un ambiente de mucha familiaridad, mucho trabajo en equipo. Todas las personas que tenían más experiencia me llevaban a sus open house. Me, y yo aprendí desde qué es todo lo que está, o sea, lo que tienes que considerar para listar la casa, cómo se enseña la casa, estas son todas las características, todas las preguntas que te pueden hacer los futuros compradores, cómo hacer el tour de la propiedad, todas esas cosas que a uno le parece que son sencillas, pero realmente no lo son, porque hay muchas cosas que tienes que tener en No. consideración, tienes que tener mucho cuidado con ciertas cosas que dices, cierta información que tú provees que a lo mejor no es correcta, todas esas cosas. Y ellos mismos me daban la posibilidad de cualquier lead de un comprador o un vendedor potencial del open house, es un cliente tuyo para que tú trabajes. Ni siquiera me pedían, vamos a trabajarlo juntos, vamos a competir, no, 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 es tu cliente. A riesgo de Oh, que eso una estuvo persona, buenísimo. a riesgo de que una persona nueva como yo pudiera hasta perder un potencial cliente, no importa. Es todo tuyo, dale seguimiento, trabájalos como tú puedas. Y lo otro es que yo también era la única persona que hablaba español en la oficina. Esa fue otra cosa que tomé en cuenta al Ah, principio. Yo quería una oficina en que la mayor cantidad de las personas hablaran inglés para yo verme forzada a hablar hablar inglés. inglés.
Porque fíjate que eso Es también, a veces buscamos la comodidad la y comodidad. Pero, ¿qué pasa? Que no cuando salimos de esa área de confort de que, ay, pues estamos en español todos y aquí echamos la chorcha, pero no aprendemos inglés. y en una oficina, por ejemplo, como la de MEC, que estaba en el medio de Bayshore, que tú sabes que es un área bien diversa en cuanto a la composición demográfica, ellos no tenían nadie Sí, que hablara español, y entonces estaban ellos también perdiendo clientes potenciales que se claro, sienten cómodos hablando español. Y yo llegué y también les vine a ellos como niños dedo. Y entonces cada persona que venía, que no hablaba suficiente inglés o se sentía más cómodo con el español, pues entonces ellos me utilizaban a mí para tratar de retener a ese potencial cliente. Y entonces o lo trabajaba ya con mi cliente, lo compartía con la otra persona, los primeros lo compartí con alguien y entonces te ayuda porque, como tú sabes, te empiezan a hacer muchas preguntas y tú no sabes, tú nunca has vendido una casa, tú nunca has sí, nada, entonces tú tener una persona que tiene más experiencia, que te va ayudando, que te ayuda a responder a las preguntas a tus clientes y todo, es súper ventajoso. Entonces así fue sí. básicamente como yo empecé y como yo tuve mis primeros clientes, o sea, con la ayuda de las personas de la oficina. Eso también nosotros siempre lo hemos platicado, que es importante conseguir un mentor, conseguir a alguien en la oficina que tenga más experiencia que tú. En el caso mío me pasó también con Denise, que hacía ella open houses y ella me invitaba a sus open houses y entonces yo iba a ver cómo trabajaba ella, que ella estaba en mi oficina y que yo iba ahí a ver cómo enseñaba la casa, qué era lo que decía, qué es lo que ponen en la mesa, qué decir y qué no decir, cosas así, porque uno la verdad es de que sales y sabes lo que te está pidiendo el Estado como requisito para tú tener tu licencia. Pero no es un curso donde te enseñen cosas prácticas ni cosas del negocio, Sí. ¿no? Eso es después. O sea, no te dicen nada. O sea, te dicen los requerimientos del Estado para tú poder ser agente de bienes raíces, pero ¿y lo demás? Lo demás lo da la experiencia. Y honestamente, Lo da cuando la experiencia. eres nuevo, o sea, tú tienes que pensar que tú estás ayudando a una persona o a comprar o a vender su casa, que es una transacción que implica un montón de dinero para la persona que está envuelta en la transacción. Y no solo eso, Sí, también un montón de emociones, porque la persona está buscando la casa que ellos quieren y tienen todas sus exigencias, o las personas que están exacto. vendiendo la casa tienen sus necesidades personales, y tú tienes que saber ayudar a las personas a tomar la mejor decisión. Tienes que ser capaz de responder a las preguntas, tú tienes que ser capaz de conocer los límites de lo que no me toca a mí, le toca al abogado o le toca a la gente de mortgage o de hipoteca. Hay cosas que si tú no tienes una persona que realmente te va ayudando, te va vigilando a cada paso que tú das al principio, tú puedes realmente dañar mucho a tu cliente si tú le das una información que no es correcta, no necesariamente con intención, pero a veces uno con la mejor intención da información que no es, que realmente no ayuda a las personas y entonces terminas cometiendo errores. Y lo otro es que entonces a medida que tú vas cogiendo experiencia, también te vas creando como tu equipo de trabajo. ¿Quién es un abogado que tú puedes recomendar a tus clientes que tú sabes que va a dar un buen servicio? Un agente de inspección, un inspector, Perfecto. un agente de seguros o un agente de mortgage. Poco a poco vas conociendo gente y vas armando un equipo de trabajo que tú sabes que realmente va al final a ayudar a tu cliente. Ahora, ¿qué tan importante o qué otra cosa aparte del curso se necesita estudiar? ¿Qué has descubierto tú que ha ayudado, que no tenga nada que ver con real estate, que ha ayudado a tu negocio a crecer? ¿Algún curso, no sé, algo que no sea relacionado con el curso del Estado, ¿no? Que haya ayudado a ti o que te hayas dado cuenta tú que te hacía falta para tu negocio. A ver, conocer los mercados locales es súper importante para tú saber cómo orientar a tu cliente, no solamente desde el punto de vista de el precio de un área, de que las Ujú. casas unitarias se venden por más o menos esta cantidad de precios, sino también los tipos de construcción. Eso fue otra cosa que yo aprendí, por ejemplo, con Meg, que viniendo de Cuba o de Florida, las construcciones son completamente diferentes.
Tú tienes que saber cuando la familia tiene cierta necesidad o tiene cierto estilo de casa que le interesa, tienes que saber lo que es un colonial, lo que es un ranch, un high ranch, un Tudor, todas esas cosas tienes que aprenderlas porque hay personas que tienen ciertas inclinaciones, ciertas características, ciertos tipos de casas se venden por más o menos dinero, aunque estén dentro de la misma área. Esas cosas son cosas que tienes que aprender. Lo otro que tienes Y que luego a saber... veces no todas las áreas tienen el mismo tipo de casa. El tipo de casa que se vende, por ejemplo, aquí en Long Island es muy distinto al que se vende en Texas o el que se vende en Florida. Son distintas comunidades, distintas amenidades que hay. Aquí ya si te vienes más para acá por donde yo estoy, las casas son distintas que como son en Bayshore. Y Exacto. son que 30 minutos, 40 minutos que estamos de diferencia, 40 minutos con tráfico. Exacto, sí. Por eso es que el negocio de real estate es esencialmente local. Y tú quieres ser un experto local en todas las cosas. Si tú tienes una persona que se está mudando de fuera del área para tu área, tú tienes que saber recomendarle qué es lo que hay, que ellos, dónde está la escuela, dónde están los restaurantes, los supermercados, porque te van a hacer todo ese tipo de preguntas y tú tienes que saber, ser capaz de demostrar que tú conoces el área, que tú estás familiarizado con el área, que tú eres la mejor persona en esta localidad para orientarlos a ellos. Entonces tienes que hacerte parte de la cultura del área en la que tú trabajas. Es mejor ser experto en un área específica a querer abarcarlo todo porque entonces realmente no eres capaz de orientarte de la mejor manera. Lo cual no quiere decir que tú no puedas vender casas en un montón de lugares. Hemos vendido casas de todos los islands, entonces en el Bronx vendiste casa el otro día. Al final nos lleva a donde nuestros clientes quieran, pero sí es importante Claro, cuando sí. especializado en un área en específica, tú le puedes dar la mejor orientación a tus clientes. Eso es súper importante. Oye, y regresando a los errores, ¿cuál ha sido así una metida de patilla que hayas dado en tu práctica profesional? Mira, ya pensé muchas veces cuando uno no tiene experiencia y uno no sabe orientar bien Sí. a la gente, te pasan Uno cosas. dice tontera. No, y no solo eso, que además terminas perdiendo deals, porque eso me ha pasado a mí. Al principio yo tuve un listing, tiene que haber sido el primer listing que yo tuve, que no lo vendí. Spoiler alert, Claro. no lo vendí. Spoiler alert, no lo di. Y el problema es que era súper complicado de conseguir. O sea, una persona nueva no tiene todas las herramientas para trabajar un caso como esto. Era un short sale, una persona que estaba vendiendo su casa. Por supuesto, un deal que me cayó de casualidad y yo ahí le fui completo con la ayuda de Meg, gracias a eso, pero aún así fue muy difícil porque hemos hablado antes de lo que es un short sale. Cuando la persona está muy atrasada en el mortgage y no lo puede pagar y está negociando con el banco, vender su casa por menos dinero de lo que le deben al banco. Y también Mm, de negociar un paquete para mudarse a otro lado, todas esas cosas. Cuando lo que pasa con el short sale es que muchas veces los bancos no cooperan. En este caso, habían dos el bancos banco involucrados. no. Habían O sea, no uno, dos. el banco del mortgage y el banco de los paneles solares. Entonces, Ay, dos que esos ahí paneles solares, a nosotros veces, sí, no te puedo explicar. Eso fue la casa en Centeridge. Hicimos no sé cuánta cantidad de miles de open house. Y en ese tiempo, estamos hablando de 2018, la casa venía súper barata. O sea, el precio eran 265, 67, algo así. Un ranch con basement, con piscina. Esa piscina no la habían abierto como en 10 años. Yo no sé ni qué es lo que había adentro, pero bueno, piscina tenía una calle sin salida, la más bonita. O sea, un área súper linda. Ahí cerquita de esa la... casa ahorita debe estar como en sus 600, 700 fácil. Estaba cerquita de ahí de la Nichols Road. No, no, de la Old Country Road. Entonces, bueno, después de tanto lío, tuvimos una oferta, el banco no la aceptó, una segunda oferta, una señora cantante de ópera, comiquiza, porque la mujer se emocionó y tiene sus cantos y todo en la casa, ella se enamoró de la casa y Y hizo, cantaba. sí, cantante de ópera, de algún país de Europa del Este, Rumanía o algún país de eso, no me acuerdo bien, pero de Mira, lo más simpática la señora. Ella se enamoró de la casa y ofreció cash y todo, y el banco y nunca la... nada. Bueno, conclusión. Mi cliente en ese tiempo, ella decidió irse con otro agente porque ella asumió que, o sea, mi falta de experiencia era lo que no permitía que la casa se vendiera. Puede ser que sea cierto, o sea, puede que sea cierto eso, que era mi falta de experiencia, pero yo sí tenía la ayuda de Meg constantemente conmigo, pero la realidad es que eso
con un short sale uno nunca sabe. Puede pasar lo que pasó, que al final el banco nunca acepte y la casa se vaya a foreclosure. Eso le puede pasar a una gente que tenga 50 años de experiencia, porque el proceso de por sí Sí, es complicado. O sea, que es un caso como este, es un tío que no es para alguien que recién empieza. Pero además yo ni sabía. Yo te puedo explicar que yo no entendía ni una sola terminología que yo estaba escuchando en esa transacción. Nada, yo no sabía, yo no entendía cómo funcionaba aquello para nada. Yo nada más que todo lo que me hacían aquí lo hacía para atrás porque yo no entendía, para mí era una cosa completamente nueva. Ni yo nunca había sido claro, de mi casa, nada de esas cosas, yo estaba completamente perdida. Finalmente, ella se fue con otra gente, la listaron, tampoco se vendió y finalmente la casa fue a foreclosure. O sea que la siguiente gente también falló. O sea que eso me hizo sentir mejor, ok, no fui yo. Pero lo que te quiero decir es que cuando uno entra en tú tienes que, o sea, por muy emocionante que estés para hacer tu primer deal y todas esas cosas, ten cuidado cuando te metes en una transición muy complicada y no tienes la experiencia porque pueden pasar cosas así. Yo no dudo, porque yo ahora mismo no te puedo ni decir con exactitud cómo yo negocié las ofertas que yo tuve. Yo tuve que haber hecho un montón de cosas mal. Estoy claro. súper Como todo, entonces eso a mí siempre se me ha quedado adentro, de como que yo estaba súper emocionada porque era mi primer día. Pagamos por limpiar la casa y de todo y no lo logré vender. Entonces, pero bueno. ahora, Tania, fíjate, hay otra parte de este negocio que se habla muy poco también. Es un negocio de emociones, ¿no? Porque estás tú, si eres nueva o eres más antigua. Ya cuando eres más antigua ya se te va haciendo el cuero duro, pero cuando estás tú ayudando a alguien que compre, pues es muchas veces su primera casa, es una de las más importantes, ¿cómo se puede decir? Inversión que vas a hacer a lo largo de tu vida. Están ansiosos, tienen nervios y pues están con todo ese montón de emociones. Aparte, si está comprando con el marido, te digo porque eso me pasó a mí. Te peleas con el marido porque el marido quiere una cosa, tú quieres otra. El presupuesto que tú quieres esta casa con 20,000 cuartos y el marido te dice que no, y entonces ya te estás agarrando del moco con él, más aparte todo lo demás que pasa en el proceso de la compra y el que vende, pues muchas veces es la casa en la que crecieron sus hijos y se van a ir a otro lugar, entonces está la casa llena de recuerdos, de emociones, es la casa donde creciste y falleció tu mamá o tu papá. Y entonces son emociones por todas partes más la tuya. Tú cómo le haces, porque yo a veces no puedo, ¿eh? Trato de cómo le haces tú para manejar tantas emociones en una transacción, para Realmente es mantener la difícil. cabeza fría. Es difícil porque yo por eso no he tenido como malas experiencias personales con mis clientes, siempre he creado buen vínculo, entonces uno llega a cogerle cariño a las personas y a veces es difícil marcar ciertos límites y orientarlos de cierta manera y entonces uno quiere hacer todo lo más que uno pueda por ayudarlos y por resolver lo que ellos quieren, ya sea vender la casa, comprarla y todo, entonces pero yo también creo que la experiencia te lo da. Uno tiene que aprender a marcar ciertos límites y sin ser muy agresivo, muy directo, nada de esas cosas, pero siempre tratar de mantener como la cabeza fría y como mantener a la gente a expectativas reales, eh, decirle las cosas que están funcionando bien, que están funcionando mal, las cosas cómo hacerlas o cómo no, por qué no haces esto. O sea, uno tiene que tratar de, por mucho que uno le duele a veces, tiene que uno que marcar los Sí, límites que son las personas. O sea, porque por ejemplo, cuando tú vas a listar una casa, cuando tú vas a listar una casa, las personas tienen su estilo de decoración y tienen sus recuerdos, tú siempre tienes que decirle, quítame los adornos, quítame las fotos familiares, pinta la pared que sea un poco más clara, porque quítame un poco de mueble, libérame los pasillos. ¿Por qué razón? Porque tú estás tratando de venderle tu casa a alguien que tiene que entrar, y tiene que ser lo más neutral posible para que el nuevo comprador, potencial comprador, se vea el mismo en la casa. Y no, yo no le estoy queriendo decir ni que tu decoración está fea, ni de que no me gustan tus adornos. No, es y que que tú su garrote está horrible. tienes que hacerlo desde el punto de vista de marketing, las cosas que funcionan si tú quieres realmente vender la propiedad.
Entonces, Mm, y a veces, una cosa tan simple como esa, una vez no encuentra la palabra como dice las personas sin que se sientan ofendidas, sin que piensen que tú le estás, como te digo, criticándole su casa ni nada de esas cosas. Y, y lo que pasa con compradores a veces, por ejemplo, es lo mismo que hemos hablado tú y yo, muchísimas veces. Vienen con un montón de expectativas, un montón de sueños, de todo lo que quieren, y su presupuesto necesariamente no la casa siempre. O el área en que está buscando no cumple con esas características que ellos quieren. Entonces uno tampoco puede hacer magia. Entonces uno tiene que, de la mejor manera posible, hacerlos entender, entrarlos en razón, bajar las expectativas. Ok, esta cantidad de dinero te alcanza para esto. Yo sé que tú quieres esta área, pero tu presupuesto no es suficiente. Pero mira, a lo mejor esta área que es cerca de allí. Entonces tienes que jugar un poquito con esa, también cómo decirle a las personas, a los compradores en los últimos años en mercado es difícil. Que tú pones ofertas y pones sí. ofertas y pones ofertas, estás un año dando vueltas por todo, poniendo ofertas en cuanto a casa hay, cómo tú mantienes a esa persona, tú sabes, enganchado para que siga comprando, ya no se haya vencido, cómo tú le dices una y otra vez, no nos aceptaron la oferta, no nos aceptaron la oferta, no nos aceptaron la oferta. Como tu clientecita aquella, ¿te acuerdas que te ibas de vacaciones y yo te la atendía? Lo Y hice, nada. y finalmente encontré una cosa lindísima, por suerte, pero Sí, tomó sí, tiempo tomo tiempo. porque dependiendo de las características del comprador, de la preparación que tiene, del presupuesto, del área que esté buscando, las necesidades, puede ser más o menos fácil encontrarle casa. Entonces uno tiene que mantener a las personas positivas, con ánimo de seguir buscando, que no pierdan la esperanza, pero dar noticias una y otra vez. Llega un momento que tú no sabes cómo decirle, tampoco lo logramos esta vez. Y aun cuando se logre la casa, la negociación como tal es complicada, porque igual tienes que mantener las, ¿sabes? Las cosas frías, un negocio. Para nosotros es un negocio, pero para la otra persona, como tú dices, envuelve muchas emociones porque es su casa. Entonces, buscar el balance ese, yo pienso que lo da la experiencia. Sí, sí, total. Y ahora, fíjate, yo cuando empecé, nunca me imaginé eh, tener este problema que te voy a platicar. Mira, yo empecé con el negocio, bla, 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 y de repente me empecé a dar cuenta que yo tenía muchas telarañas en mi cabeza que no me dejaban hacer ciertas cosas, ¿no? Como el idioma, que no está tan malo, pero uno tiene esa telaraña en la cabeza. ¿Qué telarañas tú te has tenido que quitar? Bueno, eso del idioma es bueno, ya lo hablamos al principio y es casi que la más importante porque es la que me está frenando a mí para comunicarme con la gente, para exponerme a todo el mundo. Pues date cuenta que, como dije, yo te mencioné al principio, nosotros somos nuestro propio negocio y de nosotros, o sea, y de lo que nosotros seamos capaces de lograr, nuestro negocio crecerá o no. Entonces, esa es una cosa. Lo otro es que no te puede dar miedo proyectarte, empiezas a hacer networking, empiezas a participar aquí y allá, a todo el mundo que todo se te ocurra, yo soy realtor y siempre estarte mostrando, eso es una cosa que tienes que hacer. Tú tienes que tener tu nombre de fuera, tu cara de afuera, para que todo el mundo te asocie a ti, que la gente piensa en casa y te asocia a ti con eso. Entonces tienes que estarte proyectando todo el tiempo, hablando mucho con la gente. Hay gente que eso le da pena. Entonces, eso es una cosa que uno tiene que hacer. Y lo otro es que a las personas que quieren hacer, yo les say full time, que no tienen un trabajo, porque yo he mantenido mi trabajo en la industria farmacéutica, pero porque tengo un trabajo muy flexible que me da mucho tiempo, pero la verdad es que si tú quieres crecer en real estate esto de part-time no existe, porque tienes que estar 24/7 en función de esto, y si tú quieres hacerlo de manera full time, otra cosa que tienes que de construir en tu cabeza es la idea de que mi cheque a fines de la semana o mi cheque cada 15 días. Sí, Porque vender una casa, como tú sabes, toma tiempo. Comprar una casa sí, toma tiempo. Entonces, aunque tú encuentres un cliente, tu primer cliente hoy, de aquí a que tú, si es un comprador, de aquí a que lo encuentres casi que cierren en la casa, puede pasar tiempo. De aquí a que tú pusiste la casa en venta, a lo mejor en un mercado como Long Island, que se mueven mucho más fácil los listings, a lo mejor logras ponerla rápida en contrato, pero a lo mejor algo pasa, se cayó el deal y tienes que volver a empezar. Entonces, se puede tomar tiempo. Entonces, esa cosa, a mucha gente le da miedo eso, de que ya no vas a tener un trabajo fijo con un cheque a final de la semana. Entonces, tienes que
acostumbrarte, y que eso no es necesariamente malo, porque mientras más tiempo le pones, ya vas teniendo 1, 2, 3 deals al mismo tiempo, y entonces puedes hasta hacer transacciones de manera sistemática y frecuente como para que te dé ingresos suficientes. Hay mucha gente que lo hace, pero eso es una cosa que mucha gente la mía al principio, porque ¿y cómo pago mi teléfono? ¿Y cómo como si todavía no he vendido ni un zapato? Entonces, sí, eso es Sí, una cosa. está. Sí, si tú lo quieres hacer de verdad, tienes que ponerle, inicialmente tienes que saber que le tienes que poner mucho tiempo y también dinero, como ya dijimos, de inversión inicial, porque es como estar haciendo negocio. Si tú quieres abrir una cafetería, tú tienes que ponerle dinero para armar tu negocio, tienes que dedicarle tiempo para que el negocio empiece hasta que el negocio empiece a generar ingresos. Cualquier negocio funciona así y realmente tienes que verlo de la misma manera, como un negocio. No es un dinero fácil y rápido como todo el mundo piensa. Puede ser mucho dinero, puede ser lucrativo, pero tienes que ponerle mucho tiempo y muchos recursos por adelantado para lograrlo crecer. Entonces, esa es otra cosa que también Claro. la gente tiene que ver. Sí, a veces dicen que si no tienes dinero y lo que tienes es tiempo, hay que ponerle tiempo. Ujú. Exacto. Y bueno, y yo sé que tú eres una chica muy inquieta. ¿Qué más has hecho aparte de ser agente dentro de la industria de real estate? Recientemente saqué mi licencia de mortgage, de loan officer, Ah, ok. que me gusta mucho porque a mí me interesa siempre mucho aprender realmente de todo. Yo siempre, eh, yo he tenido como que aclararle muchas veces a los loan officers o a los abogados con los que trabajo, que yo sí, lo pregunto todo. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero saber cómo funciona todo el proceso del Eso título. también es bien importante. Preguntar y que no te dé pena, aunque no sepas, preguntar. Entonces, mucha gente dice que tú me estás cuestionando mi trabajo. No, no, yo solo quiero saber. Y a mí, a medida así, aprendiendo, relacionándome mucho, sobre todo con los non-officer, a mí me ha gustado mucho esa parte de mortgage. Entonces, por eso saqué mi licencia de mortgage. Y es lo que estoy haciendo ahora de conjunto con ser agente, que me trae loca, pero en eso estoy también tratando de crecer por esa Oye, parte. y no hay conflicto ahí. Sí. Sí, y es súper importante que uno entienda los límites entre una cosa y otra. Lo primero que tienes que saber es, cuando uno saca la licencia de real estate te lo dicen, y cuando sacas la licencia de mortgage también te lo dicen. Tú tienes que saber lo que es tu perfil, tu parte, y lo que es asunto del loan officer, lo que es asunto del abogado. Nunca responder nada, nunca dar información que se vaya del límite de lo que tú estás haciendo, de tu rol en la transacción, que también se aprende eso con el tiempo, pero es importante tenerlo en cuenta. Entonces, con eso tienes que saber que tú no puedes hacer las dos cosas en la misma transacción porque hay conflicto de intereses. Tú o eres un realtor y te tienes que limitar a tu función como realtor, aunque tú entiendas cómo funciona el mortgage, aunque tú sepas cómo son los números, tú no puedes responderle a tu cliente ninguna pregunta que no sea relacionada con lo que tú haces como realtor. Y cuando eres loan officer es lo mismo. Tú no puedes cuestionar al realtor, tú no puedes dar ningún tipo de consejo de qué área buscar, no. Esas cosas son de realtor. Si tú estás haciendo loan officer, la tuya es la parte financiera, El la parte. dinero. Exactamente. Entonces, y eso es complicado. Es complicado porque como uno está en las dos cosas al mismo tiempo, uno a veces tú quieres decir más de lo que no. Eso es lo más importante para que no haya conflicto, porque además te puede llevar a perder tu licencia en uno de los dos o en las dos. O sea, eso es una cosa que tienes que tener en cuenta. Entonces, otra cosa que, por ejemplo, es diferente con los loan officers, nosotros los realtors, cuando tenemos un sistema legal establecido de referidos, yo te refiero a un cliente, tú me pagas un referral fee. Eso en el loan officer no existe, ni existe entre diferentes actores en la transacción. Tú le puedes referir un cliente a un loan officer o a un abogado y ellos no te pueden dar un kickback. O sea, no te pueden dar un pago para atrás. Y tú como realtor tampoco. Entonces tú tienes que tener muy, muy claro el límite. Yo pienso que eso es como, desde el punto de vista legal, eso es lo primero que tienes que tener en cuenta si vas a hacer una cosa así. Lo mismo si tú eres abogado y tú estás trabajando como realtor, tú tienes que saber que tú no puedes dar ningún tipo de consejo legal porque tú no eres el abogado en esa transacción. So, siempre que hay Ujú. un conflicto de interés, tú tienes que ser muy, muy, muy cuidadoso para no darle malos consejos a tu cliente, para no causar un problema entre las diferentes partes y en última instancia para no perder tu propia licencia. So, eso es lo primero.
Pero a mí me parece súper importante. Esta parte de los mortgages me gusta mucho, me interesa mucho, me da una perspectiva bastante más amplia de la industria criminal y de transacción que antes. Y eso, como te digo, yo soy de las que lo quiere saber todo, lo pregunta todo, pero aún así, ya estás más metida en esa parte y te abre los ojos a muchas más cosas que tú antes no entendías. Y que a lo mejor puedes también en tu parte de real estate, pues asesorar de otra manera a tu cliente, ¿no? Exacto, sí, porque, por ejemplo, lo hemos hablado muchas veces, hay personas que, te lo mencionaba ahorita, vienen con una idea de que yo quiero comprar en cierta área, pero mi presupuesto es tal, a lo mejor tú, sin cruzar mucho la línea entre una parte, tú le puedes decirle, mira, hay que ser realista, esto no es suficiente para el mercado que estás buscando, vamos a ver cómo logramos que tú preapruebes para más dinero, a lo mejor tienes que pagar algunas deudas por aquí, a lo mejor tienes que mejorar tu crédito y puedes calificar para más, o una propiedad con un income adicional te puede dar un poquito más. O sea, darle recursos a las personas, por lo menos el hecho de ser realtor, como conozco por lo menos el mercado, puedes orientar a las personas que están buscando en ciertas áreas y que a lo mejor su presupuesto no les acompaña. Pero fuera de eso, como digo, muchos más, no puedo intervenir mucho más. Yo no puedo intervenir en lo que hagan ellos con el home inspector, con el abogado, no puedo intervenir en nada de esas cosas. Nada más lo que es el préstamo. Y bueno, Tania, ya para casi irnos, porque aquí espantan. Si tú te fueras a, bueno, primero, ¿cuál piensas tú que ha sido la llave de tu éxito, de toda tu carrera de real estate? Una cosa. Yo pienso que trabajo duro y empeño y no hace por vencido, porque al final el 90% del éxito eres tú misma y es tu actitud. Eso es lo que yo pienso. Fuera de eso, como lo otro que también yo pienso que para mí ha ido de la mano es rodearme de personas que me han ayudado mucho. Te conté mi primera experiencia en mi primera compañía, en esta que estoy ahora con Mike Watts, Estelar también, y conocer a muchas personas, abogados, otros realtors, loan officers, inspectores, toda la gente de la que yo me he rodeado que me ha ayudado a aprender mucho, a crecer mucho, ha sido tremendo apoyo y además hemos logrado, ¿sabes? Amistades, tú, Lilian, Xiomara, toda la gente que hemos conocido de trabajar juntos, hemos creado una relación mucho más allá de lo profesional y eso ha sido para mí, o sea, yo pienso que esas dos cosas, uno, el empeño de una persona de trabajo duro y las personas de las que me he rodeado, yo pienso que ha sido lo que ha logrado que me haya ido bien, que lo haya disfrutado y que podamos seguir trabajando y ayudando a gente. Claro. Y ahora, ¿qué consejo le darías a la Tania de hace 3 años o 4 años o no sé cuántos años que empezó? Yo creo que es eso mismo de no darse por vencida, de que no te preocupes que lo vas a lograr, porque ya, yo te digo, cogí tiempo que me daba miedo, me daba un pánico. Me costó mucho trabajo romper eso. Y yo me decía a mí misma a veces también, yo me comparaba con otras personas que a lo mejor empezaron más o menos como yo o después que yo y empezaron a avanzar mucho más rápido. Nunca te compares con nadie. Eso es una cosa que yo me diría a mí misma, que yo se lo diría también a gente que está empezando ahora. No te compares con nadie porque los tiempos de todo el mundo son diferentes, las circunstancias son diferentes y eso no quiere decir ni que tú seas más malo que nadie, ni que nadie sea mejor que tú y al final eso no quiere decir que no lo vas a lograr. Eso yo creo que sería eso, que como Sí, que no me y que me las den comparaciones, ¿no? Porque a veces nos comparamos, pero estamos en lugares distintos, somos distintas personas, estamos en situaciones diferentes, y entonces a veces, pues, no te puedes comparar con la de junto. Eso es así. Pues bueno, gracias por estar aquí. Me encantó. Había muchas cosas que siempre hemos platicado como locas, pero me encantó ponerlo en un video para alguien que le agarre la inspiración. Y pues nada, vámonos, que aquí espantan. Bye. Ay, gracias, Sandrita.